Quería un descanso con su ex antes de la boda. Encontré su lista de pros y contras sobre mí y él. La confronté frente a sus padres con la evidencia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo. A mis 32 años, como arquitecto, mi vida se basaba en construir cosas, edificios, planos, futuros sólidos. Y el futuro más importante que estaba construyendo era con Sofía. Llevábamos 5 años juntos, un año de ellos comprometidos, y yo estaba convencido, con la certeza ciega que solo el amor puede dar, de que ella era mi pilar, mi destino. La amaba por completo. Amaba cómo se reía, una cascada de sonido que parecía llenar cualquier habitación de luz. Amaba su energía, la forma en que su sola presencia podía convertir un día gris en algo vibrante. Recuerdo las tardes de domingo en el parque, con nuestros perros, planeando nombres para nuestros futuros hijos entre risas y besos robados. Esos momentos eran los ladrillos con los que yo construía nuestro paraíso personal. Pero todo paraíso tiene su serpiente. En el nuestro, la serpiente tenía varias cabezas y formaba parte de su familia. Su madre, Elena, era una mujer gobernada por una ley no escrita, la apariencia lo es todo. Vivían en una bonita casa en una buena colonia, pero yo sabía que detrás de esa fachada había deudas y una constante lucha por mantener un estatus que ya no les correspondía. Fui testigo de ello. Hace un año, le di al padre de Sofía un préstamo considerable para salvar una parte de su negocio que se hundía. $15,000 que salieron directamente de mis ahorros para nuestra casa. Sofía, al ver mi preocupación, me acarició la mejilla y susurró su frase tranquilizadora de siempre: luego lo vemos, amor. Es mi papá, lo importante es ayudar. Y yo, por supuesto, le creí. La primera grieta seria en nuestro paraíso apareció durante la planificación de la boda. Yo imaginaba algo real, algo nuestro. Una ceremonia en una vieja hacienda en Morelos, rodeados de flores, con música en vivo y la gente que realmente nos quería. Algo hermoso, pero sobre todo, algo que pudiéramos pagar sin empezar nuestro matrimonio con una soga financiera al cuello. Sofía, sin embargo, tenía otra visión, una visión firmada por su madre. Ella quería el salón más exclusivo de la Ciudad de México, un diseñador de renombre para su vestido y una lista de invitados que parecía más un evento de networking que una boda. La tensión culminó una noche de jueves. Elena estaba de visita, bebiendo una copa de vino en nuestro sofá, hojeando una revista de novias. Dejó caer un comentario, tan casual como venenoso. Ay, hija, este lugar es bonito, pero muy rústico. Ricardo sí que hubiera sabido cómo darte la boda que mereces, algo de altura. El nombre de su exnovio resonó en el aire como un mal presagio. Ricardo, el hijo de un empresario con el que Sofía había salido antes que conmigo. Un fantasma de riqueza y estatus que su madre se negaba a dejar morir. Apenas se fue Elena, la confronté. No con rabia, sino con la frustración de un hombre que sentía que su voz no era escuchada en su propio futuro. La discusión escaló rápidamente, nuestras voces rebotando en las paredes del apartamento que con tanto cariño habíamos decorado. Y entonces, cuando la rabia se agotó, llegaron las lágrimas de Sofía. Unas lágrimas que, ahora lo sé, eran una herramienta, no una emoción. Me tomó de las manos, sus ojos suplicantes. Mateo, te amo, de verdad que te amo. Eres el hombre de mi vida, comenzó, y una parte de mí se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla. Pero, antes de dar este paso, de prometerte mi vida entera, necesito estar absolutamente segura. Necesito un tiempo, un descanso, para aclarar mi mente. Sentí un frío recorrer mi espalda. Quizás, necesito ver a Ricardo, continuó, su voz apenas un susurro. Necesito confirmar que lo nuestro es real, que es más fuerte que cualquier fantasma. Necesito cerrar ese ciclo para siempre, para poder ser tuya sin ninguna duda.
El mundo se detuvo. El sonido del tráfico en la calle, el zumbido de la nevera, todo desapareció. Solo existía su propuesta, absurda y devastadora. Me estaba pidiendo permiso para explorar un pasado que se suponía enterrado. Y yo, en mi estado de shock, aterrorizado por la idea de perderla, con la estúpida esperanza de que este acto de confianza la traería de vuelta a mí para siempre, asentí. Fue el error más grande de mi vida. Vi cómo metía algunas cosas en una maleta de fin de semana, me dio un beso frío en la frente y se fue, dejándome solo en medio de las ruinas de nuestro paraíso, con el eco de sus palabras taladrándome el cráneo. Los primeros días fueron un infierno borroso. No podía quedarme en nuestro apartamento, cada rincón gritaba su ausencia. Me refugié en casa de Javier, mi mejor amigo desde la universidad. Él me abrió la puerta sin preguntas, me dio su cuarto de invitados, una cerveza y el silencio que necesitaba. Javier nunca había confiado en Sofía. No por maldad, sino porque él veía las cosas con una claridad que mi amor me impedía tener. No me dijo te lo dije, pero su presencia constante, su paciencia para escucharme divagar a las 3 de la mañana, era todo el apoyo que necesitaba. Fue en esa soledad acompañada que mi mente, libre del hechizo de Sofía, comenzó a trabajar. Como un proyector averiado, empezó a mostrar escenas del pasado, pero esta vez con una luz diferente, una luz cruda que revelaba todas las señales de alerta que yo había ignorado. Las banderas rojas, antes invisibles, ahora ondeaban con furia ante mis ojos. El primer flashback me llevó a Cancún, 2 veranos atrás. Unas vacaciones con su familia. Ellos insistieron en un resort de 5 estrellas, uno que claramente estaba fuera de mi presupuesto. Sofía me convenció diciendo que sería nuestro gran viaje familiar antes de la boda. Recuerdo la cena de la última noche, en el restaurante más caro del hotel. La cuenta llegó y su padre, con una sonrisa bonachona, la empujó hacia mí. Mateo, tú te encargas, ¿verdad? Eres casi de la familia. Pagué, sintiendo un nudo en el estómago, mientras ellos pedían otra botella del vino más costoso. Sofía me tomó la mano por debajo de la mesa y me sonrió, como si ese gesto borrara el abuso. Luego, otro recuerdo. La vez que mi camioneta, mi vieja y fiel compañera de trabajo, estaba en el taller. Tuve que usar el coche de Sofía, un convertible que apenas usaba. Su madre, Elena, me entregó las llaves con una advertencia que disfrazó de broma. Ten mucho cuidado, Mateo. Este cochecito no está acostumbrado a ir por tus rumbos. Mis rumbos. Se refería a las zonas en desarrollo, a las obras en construcción donde yo me ganaba la vida, el dinero con el que, irónicamente, se pagaban muchos de los lujos de su hija. En ese momento, solo sentí una punzada de humillación. Ahora, veía el desprecio cristalino en sus palabras. Y entonces, como un estribillo macabro, la frase de Sofía comenzó a repetirse en mi cabeza, conectando todos estos momentos. Cada vez que yo expresaba una duda, una preocupación por el dinero, por un comentario de su madre, ella me calmaba con la misma melodía, ay, amor, no es para tanto. Me di cuenta de que no era una frase para tranquilizarme. Era una frase para anularme, para invalidar mis sentimientos y seguir adelante con su agenda. No era defensa, era una complicidad activa. El verdadero despertar, sin embargo, llegó de la fuente más inesperada. Un sábado por la tarde, intentando distraerme en una cafetería de la Condesa, la vi. Tía Carmen, la hermana del padre de Sofía. La oveja negra de la familia. Una mujer sencilla, maestra de primaria, que siempre parecía incómoda en las ostentosas reuniones familiares. Nuestros ojos se cruzaron y vi en los suyos una profunda lástima. Se acercó a mi mesa. Mateo, ¿puedo sentarme?, preguntó con voz suave. Asentí. El aire entre nosotros era denso. Revolvió su café durante un minuto que pareció una hora. Finalmente, levantó la vista. No puedo seguir con esto. No mereces lo que te están haciendo. Mi corazón dio un vuelco. Lo que Sofía te dijo, lo del descanso, no es toda la historia, Mateo. Es mucho peor. Y entonces, me lo contó todo. El negocio de su hermano,
mi suegro, no estaba solo en problemas, estaba al borde de la quiebra total. Hacía un par de meses, la familia de Ricardo se había enterado. Y habían hecho una oferta. No por caridad, sino como una transacción. Estaban dispuestos a inyectar una fuerte suma de dinero para salvar la empresa, pero con una condición implícita, una alianza que iba más allá de los negocios. Querían que Sofía y Ricardo volvieran. La propuesta del descanso no había sido una crisis existencial de Sofía. Había sido una condición de la otra familia. Un periodo de prueba para que Sofía demostrara que estaba dispuesta a dejarme y volver al círculo de riqueza y estatus que le ofrecían. Escuché cada palabra como si fueran martillazos en mi pecho. La tristeza que me había consumido durante días se evaporó, reemplazada por una ira helada, una lucidez brutal. Me habían mentido. Me habían usado. Mi relación entera había sido puesta en una balanza contra una oferta de negocios. Ya no era el novio desconsolado. Era el tonto al que le habían visto la cara. Y en ese momento, en esa cafetería, juré que no me quedaría de brazos cruzados. La partida había cambiado. Y yo estaba a punto de empezar a jugar. Volví al apartamento de Javier sintiéndome como otra persona. La niebla del desamor se había disipado, dejando tras de sí el paisaje claro y desolador de la traición. Le conté a Javier la confesión de la tía Carmen. Su reacción fue la que yo no me permití tener, una explosión de furia. Golpeó la mesa y soltó una sarta de maldiciones dirigidas a Sofía y su familia. Pero su rabia me sirvió para enfocar la mía. Ya no se trataba de emociones, se trataba de estrategia. Recordé el consejo de un viejo profesor de la facultad, un arquitecto brillante y un hombre de negocios implacable. Mateo, me dijo una vez, en esta vida, tu palabra vale, pero un documento vale más. En los negocios y en la vida, documéntalo todo. Por primera vez, entendí el peso de esa lección. Pasé toda la noche revisando mis estados de cuenta, encontrando la transferencia de $15,000 al padre de Sofía, los pagos de las tarjetas de crédito de sus vacaciones, los costosos regalos. Imprimí todo y lo guardé en una carpeta. Era mi seguro. Mi siguiente paso era pragmático. Tenía que recuperar el depósito que habíamos dado por un pequeño terreno en las afueras de la ciudad. Era el lugar donde planeaba construir nuestra casa, nuestro verdadero hogar, lejos de las pretensiones de su familia. Era un sueño que ahora parecía una broma cruel. El contrato digital, recordé, estaba en una carpeta de la nube que compartíamos. Una mañana, con una taza de café amargo como compañía, entré a esa cuenta compartida. El espacio digital que antes contenía nuestros sueños, fotos de viajes, planos de la casa, listas de canciones para la boda, ahora se sentía como un cementerio. Empecé a buscar la carpeta de documentos casa. Y entonces, la vi. Justo al lado. Una carpeta que yo no había creado. El nombre me heló la sangre, Análisis de futuro. Había sido creada hacía 2 meses. La curiosidad, esa fuerza terrible y poderosa, me venció. Con un clic tembloroso, abrí la carpeta. Dentro solo había un archivo de Excel. Lo descargué, mi corazón latiendo contra mis costillas como un animal enjaulado. Lo abrí. La pantalla se iluminó con una tabla. Fría, impersonal, corporativa. Me quedé sin aire. Era una hoja de cálculo, dividida en 2 columnas principales. El encabezado de la primera decía, opción M, Mateo. El de la segunda, opción R, Ricardo. Debajo de mi nombre, una lista de viñetas desglosaba mi valor como si fuera una acción en la bolsa. Ingreso anual, arquitecto senior, mi salario exacto. Activos, apartamento en Colonia Roma, valor estimado, coche, modelo y año. Potencial de crecimiento, estable pero lento. Promoción a socio en 5 a 7 años. Pasivos, sin deudas significativas. Notas cualitativas, buen carácter, leal, cariñoso. Familia sin conexiones influyentes. Luego, mis ojos se movieron hacia la columna de Ricardo. Era como mirar a otro universo. Ingreso anual, variable, negocios familiares.
Activos, acceso a fortuna familiar multimillonaria. Propiedades en el extranjero. Potencial de crecimiento, ilimitado. Heredero principal. Pasivos, desconocidos, pero irrelevantes dado el capital. Notas cualitativas, estatus social alto, conexiones políticas y empresariales. Garantiza el futuro financiero de la familia a largo plazo. Sentí náuseas. Habían cuantificado mi amor, mi lealtad, cada sacrificio que había hecho, y lo habían puesto en una balanza contra el dinero. Pero el golpe final aún estaba por llegar. En la misma carpeta había un borrador de correo electrónico. Era de Sofía para su madre. El asunto era, la tabla. El texto decía, mamá, ya hice el análisis que me pediste. Es horrible verlo así, pero los números de R son obviamente mejores. N es tan bueno conmigo, es más, fácil. No sé qué hacer. Esto es demasiado estresante y no quiero lastimarlo. La respuesta de Elena, reenviada en la cadena, era de una brutalidad escalofriante. Constaba de solo 2 frases. Hija, el amor no paga las cuentas ni las colegiaturas en Suiza. Sé inteligente. Tienes una oportunidad de oro, no la arruines por sentimentalismos. Cerré la laptop. No grité. No rompí nada. Una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de mí. Era la calma de la certeza absoluta. El final de toda duda. La tormenta de emociones había pasado, y en su lugar, solo quedaba una claridad de acero. Guardé una copia de la hoja de cálculo y de los correos en un disco duro externo. Ya no tenía un corazón roto que sanar. Tenía una guerra que terminar. Y acababa de encontrar mi arma nuclear. Con la evidencia en mi poder, el plan se formó en mi mente con la precisión de un plano arquitectónico. No iba a desaparecer en silencio. No les iba a dar la satisfacción de ser el pobre novio abandonado. Merecía un final, no para ellos, sino para mí. Un acto que cerrara este capítulo con la dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. Tomé mi teléfono y le escribí a Sofía. Cada palabra fue cuidadosamente calibrada para sonar como una rendición. Hola, Sophie. He estado pensando mucho estos días. Creo que tienes razón y que fui un tonto al reaccionar así. Necesitamos hablar para arreglar las cosas. ¿Podemos vernos? Me gustaría que tus padres también estuvieran, para que todos estemos en la misma página y empecemos de nuevo. Como una depredadora que huele sangre, mordió el anzuelo de inmediato. Sabía que entenderías, mi amor, respondió, su mensaje goteando una falsa dulzura. Claro que sí. Hablemos todos juntos. Acordamos vernos al día siguiente en el lobby del Hotel St. Regis. Elegí el lugar a propósito, era público, elegante y demasiado formal para que se atrevieran a montar una de sus escenas dramáticas. Llegué 15 minutos antes, elegí una mesa en una esquina discreta y pedí un agua mineral. Me sentía extrañamente tranquilo, como un actor esperando su entrada en el último acto de una obra. Llegaron juntos, Sofía flanqueada por sus padres. Ella me sonrió con condescendencia. Elena, su madre, tenía una expresión de triunfo mal disimulado. Su padre, como siempre, parecía un mero espectador en su propia vida. Mateo, qué bueno que recapacitaste, dijo Elena a modo de saludo, sentándose sin que la invitaran. Dejé que se acomodaran. Empecé con calma. Gracias por venir. He tenido mucho tiempo para pensar en tu descanso, Sofía. Ella se inclinó hacia adelante, lista para aceptar mi disculpa. Sabía que lo harías. A veces un poco de espacio es todo lo que se necesita para ver las cosas con claridad. Esa fue mi señal. La miré directamente a los ojos, mi voz perdiendo toda calidez. Sí, he visto las cosas con una claridad increíble, dije. Entendí tanto, que hasta encontré su análisis de costo-beneficio. Saqué mi tablet de mi maletín, la encendí y abrí la hoja de cálculo. La deslicé por la mesa de mármol hasta que quedó justo frente a ellos. La llamaron análisis de futuro, mi voz era firme, cortante. Una pregunta, Sofía, ya que son tan buenas con los números.
¿Me puedes explicar exactamente en qué columna perdí? ¿Fue en la de estatus social o en la de fortuna familiar? El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció del rostro de Sofía. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Elena se puso pálida y luego roja de furia. ¿Pero cómo te atreves? Y eso es privado. Estás sacando todo de contexto, tartamudeó. El padre de Sofía simplemente bajó la mirada, su rostro una máscara de vergüenza absoluta. Ignoré a Elena y mantuve mi mirada en Sofía. El compromiso, obviamente, está roto. El anillo está en su caja, sobre la cómoda de mi apartamento. Quiero las llaves de vuelta. Hoy. Luego, saqué la carpeta de mi maletín y la puse encima de la tablet. Y sobre los $15,000 que le presté a tu padre para salvar su negocio, aquí están todos los comprobantes. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana para acordar un plan de pagos. Consideren esto una inversión que no funcionó. Me levanté. No había nada más que decir. Mi juicio había terminado. Los dejé allí, congelados en su propia codicia, expuestos bajo las luces brillantes del lujoso hotel. Al cruzar las puertas giratorias y salir al bullicio de paseo de la Reforma, tomé la primera bocanada de aire como un hombre libre. El aire de la Ciudad de México, usualmente denso y contaminado, nunca se había sentido tan puro. No sentía tristeza. No sentía rabia. Solo un inmenso, abrumador y bendito alivio. Era la sensación de quitarme de encima una carga que había estado llevando durante años sin siquiera darme cuenta de su peso. Esa noche, la terminé donde debía haber empezado muchas otras, en un bar sencillo, con Javier. Levantamos nuestras cervezas. Él me dio una palmada en la espalda que me sacudió el alma. Bienvenido de vuelta, compadre. Miré por la ventana a las infinitas luces de la ciudad. Había perdido una prometida y un futuro que resultó ser una farsa. Pero había recuperado mi vida, mi dignidad y mi autoestima. Y eso, me di cuenta mientras daba el primer sorbo a mi cerveza, eso no tenía precio en ninguna hoja de cálculo. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, era un plano en blanco. Y era completamente mío.